Hola Nation, ¿cómo están? Si ustedes han escuchado el término del Power 5 en la televisión, en la radio o en nuestros podcasts y quieren saber a qué se refiere eso, pues hoy les vamos a explicar qué se refiere el Power 5, también de dónde surge y cómo hemos llegado a este término en el fútbol americano al día de hoy. Pero bueno, ¿qué significa el Power 5? Son las 5 conferencias atléticas consideradas que son elite dentro del fútbol americano colegial de los Estados Unidos y forman parte de la División 1 de la NCAA en la Football Bowl Subdivision. Pero ¿qué conferencias forman parte del Power 5? O sea, literalmente nada más son 5. Es la conferencia del Atlántico, que es el ACC, el Big Ten, el Big 12, la conferencia del Pacífico, que es el Pac-12, y la conferencia del Sureste, que es la conferencia del SEC. Pero bien, el término del Power 5 no está definido por la NCAA. Y se desconoce el origen del término. Se viene usando este término del Power 5 por el año del 2006. El término también se utiliza ocasionalmente para otros deportes universitarios como básquetbol o el hockey. Pero cabe aclarar que en el básquetbol hay entre 6 o 8 conferencias que se consideran de alto nivel. Sí, cabe aclarar que las conferencias del Power 5 constituyen 5 de las 10 conferencias de la División 1 del fútbol americano colegial de la NCAA. ¿Pero qué estipula la NCAA sobre las conferencias del Power 5 del fútbol americano? La NCAA las considera como conferencias autónomas y dentro de su reglamentación estas conferencias tienen una autonomía al 100%. ¿Pero qué les permite? Les permite el uso de recursos para cubrir necesidades educativas relacionadas con el atletismo de sus estudiantes atletas y también les permite hacer actividades promocionales para la participación en el atletismo, gastos y apoyos previos a la inscripción y ayuda financiera a sus estudiantes atletas. Pero ¿cómo surgió el término del Power 5? Esto viene desde el ajuste de las conferencias en los años 90. Con el establecimiento de la colección de los tazones, también en este año de 1990 desaparece la conferencia del Southwest, el cual era miembro de la coalición de los tazones y a veces también se consideraba o se podría haber considerado al día de hoy dentro de la conferencia del Power 5. También ese año de 1990 la Universidad de Arkansas abandona la conferencia del Southwest para unirse a la conferencia del sureste que es la SEC. La conferencia del Big East original comienza a patrocinar fútbol americano colegial con 8 equipos ex independientes del fútbol americano que se unieron a esta conferencia en todos los deportes y también en el fútbol americano. Otros grandes independientes como Florida State se unió a la conferencia del ACC, Penn State se unió a la conferencia del Big Ten y South Carolina se unió a la conferencia del SEC. El reajuste de las conferencias de la NCAA en 1996 disolvió la conferencia del Southwest y 4 equipos de Texas de esta conferencia se unieron a los 8 grandes para formar la conferencia de los 12 grandes. Durante otra fase de realineamiento en el año de 2005, 3 escuelas como Boston College, la Universidad de Miami, Florida y Virginia Tech saltaron del Big East y se fueron a la conferencia del ACC. El fútbol americano colegial también sufrió otro gran reajuste de conferencias entre el año del 2010 al 2014, ya que las conferencias del Big Ten y el Pac-10 buscaban ser lo suficientemente grandes para tener juegos de campeonato. Los miembros del Big East original dejaron sus conferencias para unirse a los 12 grandes, a los 10 grandes y a la conferencia del ACC. Los 12 grandes perdieron miembros ante la conferencia de la ACC, Pac-12 y el Big Ten, mientras que el Big Ten también ganó un exmiembro de la conferencia de la ACC. Ahora entramos dentro del sistema del BCS. Entre el año de 1998 al 2013, los mejores equipos de la División 1 se jugaba el juego de campeonato del BCS, literalmente el Coach Trophy. Consistía entre los 4 o 5 mejores tazones y un juego de campeonato, en el cual se iba rotando de sede año con año. El BCS sucedió a otros 2 sistemas que se ponían en marcha después de la temporada de 1991 para asegurar que el campeón nacional pudiera ser coronado al final de la temporada.
¿Pero qué conferencias formaron la coalición de los tazones? Originalmente fue primero la conferencia del sureste, que es la SEC, la conferencia del Big 8, que posteriormente fue sucesida a la conferencia del Big 12, las conferencias del Southwest, ACC, el Big East y Notre Dame. Para el año de 1996 se unió la conferencia del Pac-10, que ahorita ya se conoce como el Pac-12, el Big Ten, mientras que la conferencia del Southwest se disolvió. En este periodo de tiempo los aficionados empezaron a decir que son las conferencias del BCS, porque las conferencias incluidas de este grupo tenían pase directo a los tazones más importantes. Por ejemplo, la conferencia del ACC, el campeón iba directamente al Orange Bowl, el campeón del Big 12 al Fiesta Bowl, el campeón del Big 10 al Rose Bowl, Pac-12 Rose Bowl, la conferencia del SEC al Sugar Bowl. Notre Dame era independiente, pero para ser invitado a alguno de estos tazones importantes tenía que cubrir algunos ciertos criterios que ya estaban definidos con anterioridad. Llegó el año del 2014 con el nuevo sistema de playoff del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. A partir de este año se dejó de usar el término de Automatic Qualified Conference o la conferencia de clasificación automática. Ya no se usa en la serie de tazones del BCS, ya se quedó descontinuada. Sin embargo, 5 de las 6 antiguas conferencias del AQ o de las conferencias de clasificación automática se conocen como conferencias del Power 5. Ya Notre Dame sigue siendo independiente, pero entra con una relación especial dentro de la conferencia del ACC. Como lo dijimos anteriormente, el término de las conferencias del Power 5 no está documentado oficialmente en ninguna parte dentro de la NCAA. Y bueno, ya con este nuevo sistema de playoff, los campeones de la conferencia del Power 5 no tienen un lugar garantizado dentro de los playoffs, y al menos siempre uno va a quedar fuera dentro de las eliminatorias. Bueno, Nation, aquí está el término del Group of Five. Para toda la gente que no sabía o no entendía de dónde surgía o por qué es el Group of Five, aquí está. Acuérdense, son las 5 mejores conferencias del fútbol americano colegial: ACC, Big 12, Big 10, Pac-12 y la conferencia del ACC. Bueno, Nation, no se te olvide darle like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal para tener más conocimiento del fútbol americano colegial de los Estados Unidos.